buenos días a todos los que van llegando y pues a los que llegaron del principio también. La clase de hoy vamos a ver pues el tema 2 del proyecto 12, seguimos con lo que viene siendo el cómic y nos vamos a ir adentrando un poquito más en los recursos gráficos y las onomatopeyas, ¿sí? Al hablar de recursos gráficos me refiero a todo lo que tiene que ver con el dibujo dentro de un cómic, ya sea las líneas, los colores, los encuadres y también los tipos de letra, cómo está la caligrafía, cómo está el tipo de letra, ¿no? Entonces, para ello, me tomé la molestia de hacerles una presentación en PowerPoint. Lo que voy a hacer ahora es que les voy a compartir una presentación, para lo cual necesito que tengan sus micrófonos abiertos, chicos, porque yo al estar aquí compartiendo la pantalla no puedo ver si me están escribiendo, pero sí los puedo escuchar. Entonces les voy a estar haciendo algunas preguntas. Me gustaría que sí comentáramos todos, porque esto se trata más que nada de estar apreciando el trabajo del dibujante, el trabajo del artista, y estar localizando e identificando las diferentes formas de, ¿no? Entonces, primero que nada, me gustaría que me dijeran si todos alcanzan a ver en su pantalla lo que es la presentación. Es un fondo azul y dice historietas, nada más. Bueno, a ver, ¿quién me escribió? Les recuerdo, les repito, no puedo estarlos leyendo. Durante la presentación no voy a poder estarlos leyendo porque la verdad no necesito, o sea, yo estoy compartiendo la pantalla y lo que ustedes ven su pantallita así por un lado y me ven aquí por el otro, pero yo nada más puedo estar viendo la pantalla azul. Entonces no los voy a estar viendo, para lo cual necesito que sí me estén hablando, ¿no? Que me estén por el micrófono. Ya ustedes ya deben de tener un espacio para estar recibiendo sus clases, entonces acomódense en un lugar donde me puedan estar hablando. Si quieren, pónganse los audífonos y ya con el micrófono del audífono ya me pueden estar contestando, ¿sale? Entonces, sí les pido prueba de sonido, que me digan, quiero escucharlos. ¿Quién puede ver aquí lo que viene siendo la presentación? Me gustaría escucharlos. A ver. ¿Yo? ¿Tienen problemas con el sonido? Sí se ve, Miss. Ok, muy bien. Bueno, vamos a entrar con lo que son recursos gráficos y onomatopeyas que ayudan a magnificar el mensaje dentro de una historieta. Es decir, que ayudan a que el mensaje sea más claro. Separamos las onomatopeyas de los recursos gráficos porque las onomatopeyas en sí son, digamos, discursivas, tienen que ver un poco más con el discurso. Sin embargo, presentan muchos elementos gráficos, dibujos, colores, líneas, y también se toman en cuenta como parte de los recursos, pero se estudian, de los recursos gráficos, pero se estudian un poquito aparte por la, digamos, por la esencia discursiva de estos recursos, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí tengo la primera imagen, son onomatopeyas. Antes que nada, me gustaría repetirles ya conceptualmente que es una onomatopeya. Les repito, la onomatopeya es la representación gráfica de sonidos inarticulados. ¿Qué es un sonido inarticulado? Bueno, aquellos sonidos que se producen en la naturaleza o que producimos nosotros mismos, que no tienen un significado como tal, ¿sí? Que no va a ser siempre el mismo significado, sino que varía, e igualmente no va a ser siempre el mismo sonido. Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de onomatopeyas. El primer tipo de onomatopeyas que me gustaría que vieran es el que provocan o el que se producen los sonidos al golpear objetos. En este caso tenemos varios objetos que están golpeando a una persona, a un personaje, a una caricatura, ¿sí? Y me gustaría que observaran aquí, tenemos 3 viñetas. En la primera, ¿quién me dice qué es lo que está golpeando a este personaje? ¿Quién me dice? Uy. Un tomate. Un tomate, muy bien. En la segunda, Un huevo. huevo. Y en la tercera, Son 2 huevos. son los huevos aquí, muy bien, o el desayuno completo. Y aquí, en la tercera, Un pescado. un pescado, muy bien.
quiero que noten que estas viñetas tienen muchos recursos, primeramente gráficos. Tienen muchas líneas cinéticas, pero las líneas cinéticas son lo que sigue de las onomatopeyas, ¿no? Aquí me gustaría que leyeran las palabritas que están aquí arriba. Cuando un tomate golpea a una persona, decimos que suena como splitch. Cuando otra cosa, como por ejemplo el desayuno, un par de huevos, golpean a otra persona, es algo como squash. Y cuando un pescado te golpea en la cara, bueno, aquí lo representan como sprat, ¿no? Entonces, primeramente me gustaría que apreciaran que no suenan igual las cosas. Es la misma persona, son diferentes cosas y no suenan igual, ¿sí? Hay una gran gama de, digamos, de representación de las onomatopeyas dependiendo de qué es lo que te esté golpeando en este caso, ya sea un tomate que se va a reventar, ya sea un desayuno o el huevo que nada más es como más ligera la textura, o ya sea un pescado que es pues o más húmedo o se resbala. Entonces son diferentes los sonidos que se pueden producir dependiendo del golpe que te estén dando, ¿no? Y aquí lo que hace el artista es tratar de trasplantar ese sonido, esa impresión auditiva a algo totalmente visual. Ahora me gustaría que observaran las letras, cómo están representadas estas onomatopeyas. Si se dan cuenta, primeramente no están en globos, estas onomatopeyas son como libres, o sea, está la pura letra ahí. Y de hecho, estas onomatopeyas son muy sencillas, porque la única característica que tienen es que están en mayúsculas y están de un color fuerte, de un color que lo podemos apreciar, que nos llama la atención, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen, les voy a hacer una pregunta, ¿por qué creen que estas onomatopeyas no son, por ejemplo, no tienen chispas, no tienen estrellitas, no tienen humo, no tienen ningún otro tipo de recurso? ¿Quién me puede decir por qué? A ver, chicos. O quién me dice si les llama la atención o no, o qué les gusta, o qué les parece estas viñetas. A ver, nadie. A mí me gustan. ¿Le gustan? ¿Alguien? ¿Alguien más? Bueno, miren, lo que es el dibujo, chicos, es todo un arte, ¿no? Entonces, el dibujo como un arte tiene una composición. Yo no voy a saturar un dibujo de colores, líneas, etcétera, si no es mi intención que se vea saturado ese dibujo. Lo que hace el dibujante es acomodar todos los elementos para que transmitan el mensaje que él quiere transmitir, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que me importa transmitir? Si yo fuera el dibujante, yo diría que lo que me importa transmitir, pues es un acto cómico, que es el golpe, y lo estoy representando pues con toda la forma del personaje, con las líneas que aparecen, que marcan la trayectoria, y pues las onomatopeyas, digamos, están ahí como para darle un poquito más de sabor, ¿no? Para escuchar, tratar de escuchar ese sonido, ¿no? Porque ya si nos ponemos a leer las onomatopeyas, ya como que decimos, ah, sí suena, ¿no? Splish, squash, ¿no? Ya le ponemos un poquito más de nuestra cosecha. Entonces, esa es la primera imagen, muestra lo que son las onomatopeyas de golpes. Golpes en este caso son golpes a una persona que le están golpeando con diferentes objetos. Sí me gustaría que se pusieran como creativos a pensar que no todo suena igual, hay sonidos muy particulares dependiendo del golpe, dependiendo que se golpee, dependiendo a qué se está golpeando, ¿no? Esto al momento de que ya lo vayan a representar ustedes en su historieta. Entonces tenemos ese tipo de onomatopeyas. Luego tenemos las onomatopeyas que son las siguientes, ¿no? Son de las más utilizadas y representan sobre todo explosiones, representan, no sé, que algo se quiebra, crujidos, a lo mejor, no sé, incendios, ese tipo de cosas. Y también dentro de estas onomatopeyas que observamos aquí, hay representaciones de sonidos que son propiamente humanos, expresiones del ser humano que, como te comentaba la clase pasada, en el idioma se conocen como interjecciones. Entonces, aquí tenemos dos imágenes. Me gustaría ver qué interjección o qué sonido propiamente humano me pueden localizar, que esté ahí.
que me digan, ah, este sí lo puedo decir, este también, o sea, de que lo expreso en mi vida diaria. ¿Quién me dice algún sonido humano? A ver, por ahí. El ¿Ya? O. O, wow. O, por ejemplo, O es un sonido humano. Bien, ¿qué otro? El ups. Ups, también. Ups, me equivoqué, ¿no? ¿Qué otro? A ver. Oh my God, ¿no? Oh, el wow también de sorpresa. Entonces, como se darán cuenta, hay muchas onomatopeyas también para sonidos que hacemos nosotros los seres humanos, porque son como muy expresivos. También de este lado tenemos otros sonidos que son propiamente de las explosiones. Y si se dan cuenta, tienen mucho que ver con, tiene muchos recursos gráficos aparte de las letras. Tiene, por ejemplo, aquí vemos un bomb y vemos una bomba dibujada, ¿no? Quiere que el dibujante lo que quiere es que se haga la asociación de la bomba con esa misma letras, con las letras, y que imaginemos la explosión. Aquí, por ejemplo, tenemos un boom que están muchas O, entonces nos produce la impresión de que es boom, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunos otros recursos que acompañan las onomatopeyas, como los humos. Por aquí tenemos humito, aquí tenemos humito, tenemos más humito por aquí de otra forma, tenemos estrellitas, tenemos aquí más como chispazos, más estrellitas por aquí. ¿Qué más? Aquí tenemos como si hubiera quedado un hoyo, así como que explotó eso, ¿no? De aquí lo que me interesa que observen es que las onomatopeyas siempre son muy vistosas, no son letras planas, no son letras que pasen desapercibidas, siempre son por lo general en mayúscula, con letras muy grandes, pueden o no aparecer dentro de los globos, pero los globos aquí en este caso no son redondos, es muy raro que encuentres una onomatopeya en un globito redondo, son puntiagudos, son en forma de nube quizás, tienen muchos picos, ¿no? Y sobre todo también el color, el tamaño y el color. Las onomatopeyas utilizan muchos colores llamativos, nunca vas a encontrar una onomatopeya en colores, por ejemplo, pálidos, porque lo que buscan es llamar la atención, y lo que hacen también mucho es jugar con el contraste del color. Por ejemplo, aquí tenemos un rojo sobre un azul, son colores primarios, eso te va a llamar la atención. Un amarillo sobre un rojo, un azul con un rojo y un amarillo. Todas las imágenes de este lado son colores primarios. Y todas las imágenes de este lado, si se dan cuenta, utilizan mucho el rojo, el negro y el anaranjado, que son colores que asociamos con las explosiones, con los humos, con los incendios, con el fuego, ¿no? Y también pues se utiliza recursos como el mismo humito, nubecitas también de humo, y qué más, chispazos, ¿no? Estrellitas. ¿Por qué? Porque dicen que cuando nos golpeamos o explota algo, hasta vemos estrellitas. Esto todo se trata de representar un sonido que rompe, ¿no? Que rompe con la tranquilidad del espacio, que rompe con la norma del sonido. Entonces tiene que ser algo muy exaltado, que llame la atención gráficamente. Y lo que como se ha normalizado este tipo de sonidos, aquí está representado. Estas son las onomatopeyas más comunes que podemos utilizar. Hay muchas más, pero aquí lo que me interesa que veas es la forma. Siempre va a haber mucho color, letras grandes y a lo mejor algún otro recurso gráfico que esté acompañando la onomatopeya, ¿sí? Luego, teníamos las onomatopeyas de golpes, las onomatopeyas de explosiones y sonidos meramente humanos, y luego están también las onomatopeyas de imitan sonidos de los animales y las onomatopeyas de aparatos que utilizamos, ya sea electrónicos, ya sea que nos ayudan en nuestra vida, ya sea medios de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, por aquí en esta imagen podemos ver las diferentes onomatopeyas de varios animales, como el pavo, el caballo, el pájaro, el ganso, la gallina, el gallo, el perro, la vaca, el gato, ¿no? Creo que es un gato. Entonces, chicos, aquí es importante señalar y un paréntesis, ¿no? Las onomatopeyas, digamos que es cómo se ha
normalizado el habla de un animal, ¿no? Por ejemplo, para nosotros el gato hace miau, pero en Estados Unidos el gato hace de otra forma, hace miau, ¿no? Se escribe diferente. Para nosotros el gallo hace kikiriki, a lo mejor allá en Estados Unidos el gallo hace cocorocó. Entonces, esto va a variar de idioma a idioma porque nuestra misma pronunciación de las palabras, nuestro mismo abecedario, pues nuestro mismo idioma es diferente. Y el sonido de los animales como tal y exactamente igual no lo vamos a poder nunca representar gráficamente, no lo vamos a poder escribir, porque pues los animales tienen un aparato fonador específico que produce sonidos que a veces nosotros como seres humanos no podemos articular, ¿verdad? Pero para identificar estos sonidos ya están normalizados, ya sabemos que el gallo hace kikiriki, que la gallina hace cocó, que el perro hace guau guau. Entonces, esto nos sirve para localizarlos, ¿no? Ya sabemos que a lo mejor vamos a presentar un en-off donde están diciendo, queremos representar que hay un perro en la viñeta, pero el perro no va a aparecer en la viñeta. Pero le pongo mi onomatopeya, entonces yo ya voy a imaginar que es un perro, porque yo ya sé en mi cabecita que el perro hace de esa manera, ¿no? Aquí tenemos luego en la otra imagen lo que son onomatopeyas de aparatos. Si se dan cuenta es como una clase de kinder, ¿no? El teléfono hace ring, el reloj hace tic-tac, la campana hace talán-talán, el timbre hace tic-toc, tic-ding-dong, la puerta hace toc-toc, el mouse click, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es nada más para que se vean cómo se asocian los sonidos, porque el teléfono siempre va a hacer ring, ¿no? Aunque allá en esta época nuestro teléfono ya no haga ring, ya tenga miles de tonos, o sea, miles de canciones, tonos, o a lo mejor vibra nada más, entonces ya no es realmente el sonido que producen. Pero en las caricaturas, el código del lenguaje, en los cómics, en las caricaturas, ya está establecido como es, ¿no? Y nosotros ya lo conocemos. A lo mejor las nuevas generaciones, si les dices el teléfono hace ring, te van a decir, no, no es cierto, el teléfono no hace ring, ¿verdad? Pero nosotros sabemos eso y hay que utilizarlo en nuestras historietas al momento de dibujar, ¿sí? Bueno, esas fueron las onomatopeyas, ahí están los dibujos. Igual, cuando termine de darles explicación, les voy a subir la presentación para que la sigan checando. Hay muchos más tipos de onomatopeyas, pero esos son como los ejemplos los más populares. Luego tenemos lo que son las líneas cinéticas. Las líneas cinéticas son esas líneas que son paralelas o están cercanas a un dibujo o a un objeto dentro de la viñeta, que nos señalan que nos marcan movimiento, nos indican dirección o nos indican un desplazamiento o una ruta, ¿sí? Por ejemplo, acá en la primera imagen tenemos un hombre que ha estado saltando. Ojo chicos, fíjense cómo lo digo. Ha estado saltando, ¿sí? ¿Cómo yo sé que este hombre ha estado saltando? Porque atrásito de él tengo un par de líneas que van así, que me marcan la ruta que este hombre siguió. Si yo a ese personaje le quitara todas las líneas que tiene, le borrara todas las líneas, les pregunto, ¿se entendería qué es lo que está haciendo? ¿Quién me contesta? Sí, no, tal vez. No se entendería. No, no se ve, no se entendería. No se entendería. ¿Qué podría decir yo? Ay, pues que está volando. Imagínense que le quito todas las líneas. ¿Está volando o está levitando o quién sabe qué está haciendo, verdad? Pero aquí las líneas me van indicando el movimiento de este personaje. Aquí hay líneas cinéticas que marcan desplazamiento, que son todas estas. Si se dan cuenta, esta línea es mucho más grande que esta, mucho más amplio el arco, lo cual significa que estas líneas están atrás del personaje. Cuando yo pongo un objeto más pequeño que otro objeto, significa que ese objeto está en una distancia alejada, hacia atrás. Lo cual esto significa que todas estas líneas marcan la ruta que el personaje siguió. El personaje viene brincando desde muy lejos, pum, 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 y de una vuelta aquí, pum, pum, ¿sí?
Esa línea marca desplazamiento y si la línea no es horizontal, si no es horizontal, entonces el personaje no iba caminando así. La línea es así, lo que significa que el personaje iba brincando. Es la línea cinética que marca desplazamiento. Luego tenemos otras líneas que son paralelas al dibujo. Todas estas rayitas que están aquí, todas estas rayitas. Esto, ¿qué puede significar? ¿Qué me dice que puede significar esas rayitas? A ver, ¿qué me dice? ¿Quién dijo yo? Nadie. A ver, los demás que están conectados, no los escucho. O ya se salieron. A ver, vamos a ver. Tengo 32 personitas aquí. ¿Por qué no me contestan? Si no contestan, voy a dar por hecho que no están poniendo atención. Y si no están poniendo atención, pues no les sirve de nada la clase. A ver. Como velocidad. ¿Okay? Como velocidad puede ser más o menos, tiene que ver con la velocidad, pero esto tiene que ver más con la vibración del personaje, ¿sí? Significa que está como vibrando, porque al momento de que está saltando, está vibrando. Y esto se los voy a comparar con, nunca han hecho, por ejemplo, el truco del lápiz, que ponen un lápiz así y dicen, ah, miren, es de plástico el lápiz. Al momento de que yo estoy haciendo eso, yo estoy viendo varios, en este caso son plumas, ¿no? Estoy viendo varias plumas, una pluma aquí, otra acá, otra acá, porque es la que lleva la pluma. Esto cómo se representa en el dibujo, le puedo poner varias líneas, ¿no? Lo mismo que si yo hago esto, entonces, ¿cómo voy a representar este movimiento en el dibujo? Pongo una línea acá, otra línea acá. Ya significa que yo estoy haciendo esto. Eso representa el movimiento y en este caso el personaje que tiene líneas perpendiculares a tu cuerpo significa que va brincando, ¿no? Esa es una forma que se utiliza en las líneas cinéticas para hacer la ilusión de movimiento. ¿Por qué? Porque los dibujos son estáticos, pero como recuerda que la historieta es contar una historia por medio de dibujos, yo tengo que buscar la manera de darle movimiento a esos dibujos. Luego tengo el segundo dibujo, la segunda viñeta. Aquí lo que vemos es un personaje, un objeto que está siendo lanzado y otro personaje acá al fondo. Y vemos un montón de líneas que convergen en un punto aquí. Todas estas líneas son cercanas al objeto. ¿Quién me puede decir ahí qué representan esas líneas o qué significan? A ver, ¿qué significan esas líneas ahí? Digamos, ¿qué me van a señalar? Que el objeto está yendo a alta velocidad. Sí, que el objeto está yendo a alta velocidad. Muy bien. Maestra, Mande. también puede ser que las líneas cinéticas indican la trayectoria que La trayectoria. que siguen los elementos en la historia. De la trayectoria de los elementos, ¿no? Porque en este caso indica qué trayectoria siguió este hombre. Y aquí indica qué trayectoria lleva el misil. Las rayas ahí, las líneas cinéticas ahí en este caso, indican varias cosas. Aquí son muy importantes en este dibujo. Si yo le borro todas las líneas cinéticas, primero que nada voy a perder la proporción y la dimensión del dibujo, porque este personaje de aquí es mucho más grande que esto y es mucho más grande que este personaje. El hecho de que yo lo ponga alejado significa que el hecho de que lo ponga más chico al personaje, lo dibuje más pequeño, significa que está alejado. En la hoja de papel del personaje 1 al personaje 2 pueden ser a lo mejor 5 centímetros cuando mucho. Pero en la representación del dibujo te quiere dar a entender perdón, que son kilómetros y kilómetros de distancia o a lo mejor metros, ¿no? De aquí a allá. Lo que hacen las líneas cinéticas es marcar un punto de velocidad, ¿no? El hecho de que aquí haya muchas líneas significa que ese artículo, ese objeto, va desplazándose con mucha velocidad
y va marcando su trayectoria, hacia dónde va, ¿no? Si las líneas estuvieran hacia otro lado o un poquito más chuecas, diría que ese objeto va a moverse o ese objeto lleva una dirección diferente, ¿sí? Entonces ahí las líneas cinéticas marcan velocidad y marcan dirección. Son muy importantes. Si las borramos ahí, no, yo no pudiera entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ahí son las líneas cinéticas cercanas al objeto y también hay una línea cinética en el brazo del personaje que está lanzando, ¿no? Esto que me quiere representar, ahí se ve borroso, es como una mancha, pues lo mismo que si yo aviento algo súper rápido, es tan rápido que no vas a alcanzarlo a ver, ¿no? Aquí se representa como una mancha borrosa cuando el personaje está lanzando ese objeto. E igual podemos ver que está acompañado de una onomatopeya. Hay un sas aquí, sas, ¿no? Y hasta se ven las letras como alargadas. ¿Por qué? Porque gráficamente me está representando el sonido sas. Y hay unas heces ahí que se están haciendo más chiquitas. Está desapareciendo el sonido. Entonces también las líneas cinéticas pueden marcar velocidad y trayectoria, ¿no? Luego acá en la otra imagen también está repleta de líneas cinéticas. Quiero que pongan atención, aquí no están como líneas como tal, pero están marcadas por el humito o el aire que hay entre los personajes. Por ejemplo, ahí el gato que está brincando a aruñarle la espalda a este personaje, sabemos, nos damos cuenta e interpretamos que está brincando, ¿no? Porque hay como un mito abajo o polvo y ya brinca el gato. Pero si le borráramos esa línea, no pudiéramos interpretar de dónde salió ese gato. A lo mejor pudiéramos decir que alguien lo lanzó de atrás, que está cayendo desde arriba o que viene del otro lado. ¿Ven la importancia de las líneas cinéticas? Nos marcan y nos ponen en un punto al objeto dentro del dibujo. ¿Sí? Una trayectoria. Nos dice, este gatito llegó aquí, pero estaba acá. En vez de dibujar al gatito aquí, luego aquí, luego aquí, luego acá, nos dibujan al gatito aquí y nos dejan un rastro. Nos ponen la trayectoria. Lo mismo con el niño que se está escapando. Si yo no tuviera esa línea abajo del personaje, el personaje robusto, yo no pudiera saber que ese niño está escapando de sus manos, porque lo que hace ahí la línea cinética es marcarnos también la trayectoria que siguió este niño. En vez de hacer una viñeta donde está hoy así, este personaje, y luego donde quiere agarrar al niño, y luego donde el niño está corriendo tras sus pies, y luego donde ya va lejos, hago una sola viñeta donde represento la acción y el niño ya lejos, ¿no? Entonces, y marco sobre todo la trayectoria que siguió el personaje. Yo aquí ya puedo entender qué fue lo que pasó, simplemente con las líneas cinéticas. Dense cuenta que si borráramos todas esas líneas, nos sería muy difícil imaginar qué fue lo que está pasando qué fue lo que pasó o qué es lo que está pasando en esta viñeta. ¿Sí? Les recuerdo que las historietas llevan mucho movimiento, entonces las líneas cinéticas son una parte fundamental de las historietas. Vamos a pasar a otro ejemplo y ahora con lo que viene siendo la expresión humana. Las líneas cinéticas te marcan movimiento, te marcan dirección, te marcan trayectoria y también te pueden influenciar mucho con las emociones. Nosotros como seres humanos tenemos dos líneas principalmente que dependiendo de su posición indican mucho de nuestro estado de ánimo. ¿Quién me puede decir cuáles son las dos líneas principales que indican diferentes estados de ánimo en un rostro humano? ¿Quién me puede decir? Bien, piénsele. La boca y las cejas. Muy bien, perfecto. La boca y las cejas, ¿verdad? Las cejas prácticamente te dicen cómo está una persona. Si está feliz, si está triste, si está angustiada, si está enojada, ¿no? Y la boca también. Felicidad, tristeza, desagrado hacia un lado, ¿sí? Indican mucho. Estos tipos, lo que son las cejas y la boca, también pueden ser consideradas líneas cinéticas en los cómics, ¿no? Porque es una línea que te está marcando cierto movimiento, que en este caso representa una emoción. Quiero que observen aquí, hay varias representaciones de diferentes emociones
Quiero que observen cómo cambia la posición de las cejas, la boca, pues principalmente las cejas y la boca, ¿no? Porque lo que son los ojos y la nariz y las orejas son lo mismo, ¿no? Dense cuenta que nada más con mover esas tres líneas cambia muchísimo la expresión del rostro. Entonces, en un rostro, lo que son cejas y boca ayudan a expresar emociones diferentes. Y también en los cómics, en las historietas, se utilizan líneas en la expresión de emociones fuera de lo que viene siendo la cabeza o el rostro humano, que representan de cierta manera como el aura de este personaje. Aquí quiero que noten de estos personajes que todos los personajes tienen elementos alrededor de sus cabezas. El primer personaje, por ejemplo, está muy feliz. ¿Cómo sabemos que está muy feliz? Sus cejas están arqueadas hacia arriba y su sonrisa también, ¿no? ¿Y qué otro elemento nos hace notar que este personaje está feliz, está resplandeciente de felicidad? Estas líneas que aparecen en su cabeza, ¿no? Es como si este personaje estuviera emitiendo una especie de luz o vibración maravillosa porque, ¡ay, qué feliz estoy!, ¿no? Sí. Luego, en el otro personaje, ¿qué nos puede estar señalando? A lo mejor angustia, tristeza o más que nada miedo, ¿no? Quiero que noten las cejas que están hacia arriba, la punta de las cejas superior está hacia arriba, ya no están así arqueadas, sino que hacen esto. Y la boca está digamos, curviada, ¿no? Está como, uy, sí, teniendo miedo. Luego, en este caso también, aparte de la ceja y la boca, otra línea cinética vendrían siendo representadas por las gotitas de sudor que está lanzando el personaje, ¿no? Ese personaje está angustiado y está sudando. Hay muchas otras formas de representar diferentes emociones también, como algo gráfico alrededor del personaje. Cuando un personaje está confundido, también se le pone como un caracol, así una línea en caracol aquí en la cabeza, así como que... O también, no sé si han visto que cuando un personaje está enojado, y eso salía mucho en las caricaturas, les ponen como unos asteriscos así a un lado de la cabeza, así como, ay, se enojaba el personaje, ¿no? Entonces, esos todos son recursos que también son líneas cinéticas. Luego acá en la siguiente imagen, en la imagen número 3, es una imagen muy parecida a la segunda imagen, pero representa una emoción diferente. ¿Qué podría ser? Más que nada nerviosismo. Noten que las cejas, una está como que un poquito más arriba que la otra, y la boca hay una sonrisa, pero es una sonrisa, digamos, nerviosa, y que apoya a que yo lo pueda interpretar como algo nervioso, que tiene gotitas de sudor, ¿no? Gotitas de sudor. Fíjense que puede ser la misma sonrisa para alguien feliz, pero las cejas dicen mucho porque hacen que cambie totalmente la emoción. Luego aquí abajo de un personaje que está como enfadado, ¿no? Como que está harto. ¿Cómo están las cejas? Bueno, en vez de estar hacia arriba, están hacia abajo, ¿no? Nosotros cuando fruncimos el ceño, lo que hacemos es que nos ponemos los ojos así. Luego su boca está hacia abajo y está enseñando los dientes. Y aquí aparecen otras líneas cinéticas que están alrededor de su cabeza, y si se dan cuenta, no están rectas, ¿sí? No están rectas, sino que estas están quebradas. Quiere decir que hay algo que lo está perturbando. Cuando algo te perturba, está como enredado, ¿no? Entonces, están paralelas a él, pero no están rectas, están así, quebradas. Significa que el personaje está molesto. Luego, en la cuarta viñeta, tenemos un personaje que está triste. ¿Cómo sé que está triste el personaje? Es el único de los personajes que no está enseñando los dientes, que no está abriendo la boca. Tiene nada más una línea, la línea también es curva, pero no está enseñando los dientes. Cuando tú estás triste, ni sonríes, ¿verdad? Tu boca está así, y la tiene hacia abajo el personaje. Luego sus cejas están hacia arriba también, un poco como angustiado. Y tiene aparte estas líneas alrededor, y estas líneas, si te das cuenta, están como decaídas, no están así, sino están aquí. Es decir, lo que diríamos coloquialmente como que está agüitadas, ¿no? Entonces, así como cuando estás triste.
Esto se representa gráficamente. Nuestras emociones, chicos, tienen una postura. Cuando estamos felices, nuestro pecho se alza, alzamos la cabeza y estamos así. Esta es la postura de felicidad. Cuando estamos tristes, nos encorvamos, nos hacemos más pequeños y todas las facciones de nuestro rostro, digamos, tienden a caer, ¿no? Cuando estamos enojados, nos paramos así, sacamos el pecho también, pero enseñamos más como los dientes y los puños, ¿sí? Porque es una posición de defensa. Luego, por último, tenemos un personaje que está bien, pero bien enojado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque está tirando rayos. Hasta esto es una expresión muy usual cuando, uy, está enojadísimo, está tirando rayos. Ahí alrededor de su cabeza vemos estos rayitos, está como una tormenta de enojado. Las cejas están muchísimo más pegadas a sus ojos, muchísimo más abajo. Su boca está arqueada hacia abajo y los dientes los vemos que están en triángulos. Es decir, se ve mucho más fiera este personaje. Así ya a punto de reventar. ¿Sí? Para que vayan identificando cómo se pueden manifestar diferentes expresiones. Y se los voy a recordar cuando tengan que dibujar una historieta de que me digan, ay, es que yo no sé dibujar, porque si se dan cuenta aquí, son bolitas y palitos, bolitas y palitos, ¿sí? Los ojos son 2 puntos, la nariz es una línea así, las cejas son líneas también, entonces no tiene grado de dificultad, para que vayan identificando cómo podemos dibujar diferentes expresiones, ¿sí? Aquí tengo otros ejemplos de líneas cinéticas, por ejemplo, la trayectoria de una abejita que salió de la flor, no significa que la abeja tenga un hilo pegado, ¿verdad? Sino que más bien esa línea marca por dónde se fue la abejita. Aquí vemos, por ejemplo, las líneas cinéticas que acompañan una onomatopeya, una explosión, boom o boom, cuando están jalando algo, la trayectoria. Aquí también el movimiento de este personaje que está brincando, vemos estas líneas donde se está desplazando. Aquí en este cuadro, en esta viñeta, no se alcanza a ver muy bien, pero hay líneas paralelas al objeto, lo cual significa que se está moviendo mucho. Hace esto. Y la foto de aquí abajo, la viñeta de aquí abajo, hay líneas paralelas al personaje, pero estas líneas están como digamos temblando, ¿no? Están entrecortadas, lo que significa que este personaje tiene mucho miedo o tiene frío. Pues cuando nosotros temblamos es de miedo o de frío, ¿verdad? Y ya luego la última viñeta nos muestra el movimiento de una mano, que probablemente está haciendo esto. ¿Cómo sabemos que está haciendo esto y no está temblando? Porque las líneas son derechitas y paralelas, no están entrecortadas. Entonces, con esto, chicos, quiero que vean que se puede decir muchísimo, se puede manifestar muchísimo movimiento con el simple uso de las líneas. Y sí me gustaría que las pusieran en práctica al momento de ustedes dibujar sus historietas. Ya luego, bueno, todavía nos quedan algunos cuantos ejemplos. El de aquí, de la derecha, si se dan cuenta aquí en estas historietas, lo que se está haciendo es una duplicación de lo que viene siendo los dibujos. Tenemos un personaje que tiene 5 brazos. Sabemos que realmente el personaje no tiene 5 brazos, pero como se nos está manifestando un movimiento muy elaborado, que lo que hace el personaje es que toma una carta, la tira, la agarra aquí y la mete en su manga, bueno, nos ponen los pasos de este movimiento. ¿Sí? Y ponen varias veces, se dibuja varias veces lo que es la mano del personaje y marcado también por la trayectoria, las líneas cinéticas que están en el desplazamiento del brazo, las líneas cinéticas que están en el movimiento de las cartas y también, digamos, el viento que están arrastrando las cartas. Aquí está, ¿no? Aquí también en la otra viñeta tenemos una duplicación de lo que viene siendo el dibujo, sobre todo porque en este personaje que tiene 4 piernas y 4 brazos, no significa que sea una especie de araña, sino que más bien está haciendo movimientos tan rápido que parece que se está duplicando. Cuando haces algo muy rápido, parece que estás aquí, que estás allá y que te estás duplicando, ¿verdad? Pero lo que pasa es que estás haciendo las cosas rápidas. Entonces aquí vemos que está duplicándose sus piernas, sus brazos, y también hay muchísimas líneas cinéticas, todas estas que marcan movimiento
alrededor de los zapatos, esta que marca la trayectoria, etcétera. Y también aquí, en lo que viene siendo la fuerza de ¡pam! Las dos espadas cuando se estrellan, también están marcando líneas simétricas hacia abajo, hacia arriba, en las direcciones en que la fuerza de las espadas están golpeando. Por este lado, el otro personaje tiene líneas simétricas, pero ¿hacia dónde va? Está cayendo, entonces hay líneas simétricas en su espalda y en sus pies. Abajo tenemos un personaje que va a arrojar un disco y me está marcando la trayectoria en la que va a tirar el disco, ¿no? Que es como un tornadito, como el demonio de Tasmania. Primeramente cómo va a agarrar viada y luego cómo se pone a dar vueltas, que se le va de paso la viada. Y aquí vemos que también hay una duplicación, disco, 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 no significa que haya 6 discos, significa que ese disco está moviéndose muy rápido y se representa con un torbellino. Luego, ya estos dos últimos ejemplos, puse el ejemplo de acá, de la izquierda, porque me llamó mucho la atención en el sentido gráfico, ¿no? De cómo se representa la velocidad. Si se dan cuenta, ese dibujo es pura velocidad. Si yo le quito todas las líneas cinéticas, parecería que el personaje va volando en esa moto, o a lo mejor está simplemente estático, ¿no? Todas esas líneas me dan la sensación de que se está moviendo. ¿Por qué? Porque yo cuando, por ejemplo, voy en un carro o en una moto a mucha velocidad, llega un punto en que todo el paisaje se vuelven líneas de colores nada más, ¿no? Porque voy tan rápido que no alcanzo a percibir los objetos. Y aquí esto se manifiesta muy bien por medio de las líneas. Muy bien rápido, ¿no? Aquí en la otra viñeta se nos muestra la trayectoria de un carro y si se dan cuenta también está acompañada de onomatopeyas, smash, squish. Casi escuchamos al carro patinar, ¿no? En la vuelta que da, en la curva. Y también tiene otros recursos gráficos como el humito, bueno, en este caso sería polvo, que está más representado con más tinta, lo que viene siendo donde dio la vuelta así. Entonces quiero que noten que tanto lo que son las líneas cinéticas como las onomatopeyas trabajan en conjunto, ¿no? Todo es una estructura, todo tiene una composición para nosotros transmitirnos. El reto del dibujante es lograr hacer de algo estático algo que tiene mucho movimiento, ¿sí? Es como la magia de las historietas. Luego vamos a ver lo que es el tipo de letra. En el tipo de letra, chicos, no encontré muchos ejemplos porque realmente el tipo de letra va a depender del contexto de toda la historieta. Si yo estoy leyendo una historieta y todo el tipo de letra es, no sé, digamos, Arial, y luego me topo con una parte del discurso que cambia a Times Roman o a lo mejor cursiva, eso representa algo en la historieta. Cuando se cambia de ese tipo de letra, cuando se cambia de tipo de letra de historieta, sobre todo cursiva, esto representa sarcasmo. Quiere decir que el personaje que está hablando está siendo sarcástico. Pero aún así, aunque dependa de la historieta, hay ciertas pautas que se toman en cuenta, ¿no? Que son como más generalizadas. Por ejemplo, cuando vemos en una historieta letras mayúsculas, significa que el personaje está gritando, ¿no? Como aquí, por ejemplo, le dice, no corra tanto, no tengo tiempo de traducir. Y el otro, cállate, ¿no? Y lo podemos escuchar casi, cállate, ¿no? Gritando. Cuando las letras son minúsculas y más chiquitas que las demás tipos de letras, significa que el personaje está susurrando, está hablando bajito. Y cuando las letras son en negritas, están resaltadas, significa que eso que está resaltado es muy importante. Puede ser una frase, por ejemplo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y lo vamos a poner en negritas, ¿no? También se utilizan los mismos recursos que en cualquier discurso, ¿no? O sea, por ejemplo, las comillas, los puntos y coma, los puntos suspensivos, todo eso se puede utilizar. Pero sí hay mucho más grado de creatividad en una historieta. Puedo jugar yo más con el tipo de letra. Porque, por ejemplo, aquí si ven ese cállate,
las letras no están parejas, ¿no? Están como chuecas. Esto me da la misma sensación de que hay algo como que alterado ahí. Pues es principalmente eso, las mayúsculas, las minúsculas, las negritas y la cursiva señala el sarcasmo. Por eso yo les sugería, les preguntaba, les pedía que si tenían alguna historieta la mostraran, porque puede variar, no puede haber muchísimos tipos de letras y pueden representar diferentes cosas. Y nosotros casi siempre vamos a poder identificar qué significa por el contexto en el que se encuentra, ¿no? Si algo varía en el contexto, significa algo diferente. Luego, ya para terminar, chicos, tenemos lo que viene siendo el encuadre. El encuadre sería lo mismo que en el cine, el enfoque o cuadrar una partecita de algo, ¿no? El encuadre se utiliza para resaltar aquellos detalles que nosotros queremos asegurarnos que el lector vaya a ver, que les vaya a poner atención. Existen diferentes tipos de encuadres o también se pueden llamar planos, pero vamos a ver aquí, les voy a explicar todos estos que tenemos por aquí, ¿no? Pero principalmente vamos a ver 3 tipos de encuadre que son como los más populares, los que más se usan, pues sí, los que más se usan, los que más vamos a encontrar. Los 3 tipos que vamos a ver es el plano a detalle, cuando nos focalizan algo importante, por ejemplo, a lo mejor nos van a focalizar las manos de un personaje que está guardando un anillo, a lo mejor nos van a focalizar, no sé, el codo de un personaje que a lo mejor trae un tatuaje, a lo mejor nos van a focalizar un personaje está agarrando una maleta, por ejemplo. Se puede utilizar cuando queremos que el autor vea algo, o igual cuando nos muestran ese nada más encuadre, ese plano, como una pista. O sea, nada más nos van a mostrar ese pedacito, pero no nos van a decir quién está agarrando la maleta, ¿verdad? Entonces, eso como que provoca un misterio. Ese es el primer encuadre que vamos a estar estudiando, encuadre o plano. Luego vamos a estudiar lo que es el primer plano. Aquí el primer plano abarca nada más el rostro de la persona o de la caricatura y sirve para señalar más que nada las emociones y los gestos, ¿no? Y luego vamos a ver el plano general. Perdón, el plano general es la persona completa de pies a cabeza, y el paisaje o el escenario en el que se encuentra, ¿sí? Parte del escenario. Fuera de ahí tenemos todos estos diferentes tipos de planos. Está el primerísimo primer plano. No sé si se acuerdan a qué les recuerda de radio. Recuerden que ya vimos estos planos, pero los vimos en lo que viene siendo radio, ¿no? El primerísimo primer plano es un acercamiento demasiado al micrófono. Y aquí en las historietas, en los encuadres, el primerísimo primer plano es cuando enfocamos una parte del rostro, ya sea que nada más queremos que se vean los ojos porque tenemos a un villano que hace esto, ya sea que nada más queremos que se vea la boca porque tenemos a una, no sé, a una damisela o un amante que hace un gesto de que se enfoque la pura oreja porque queremos dar a entender que alguien está escuchando algo, ¿sí? El primer plano, que ya les dije, para las emociones. Un plano medio corto, que es aquí a la altura del busto. El plano medio, que es un poquito más abajo. El plano medio largo, que es a la cadera. El plano americano, que es como a las rodillas. El plano entero, que es la pura persona, no hay paisajes, nada más la persona de pies a cabeza. Y el plano general, que es la persona de pies a cabeza con su paisaje. Y el gran plano general, que es la persona, pero ya perdida en el paisaje. En el gran plano general lo que nos importa es lo que está de fondo, ¿sí? Aquí tengo algunos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos el plano completo, ¿no? Aquí está, plano entero. Lo que viene siendo aquí en 3/4, lo identifican como plano medio largo, que es hasta la cadera, y luego aquí la partecita que sería el plano medio corto. Pero vamos a enfocarnos más en los 3 planos que les comenté, ¿no? Que es el plano general, el primer plano,
plano general, primer plano, y este que es el plano a detalle, ¿no? Plano general nos muestran a los personajes y parte del escenario. Primer plano nos muestran la expresión de los personajes. Plano general otra vez, lo que es el escenario, ¿no? Y los personajes. El plano a detalle nos muestran un detalle que observamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, que el personaje se va a brincar la barba. Otra vez el primer plano, el rostro del personaje, un plano a detalle aquí, donde va soltando, y un plano general, y aquí otro primer plano, ¿sí? Dense cuenta que es importante porque es como si nos fueran narrando por escenas, ¿no? Cuando, por ejemplo, están hablando dos personajes en una película y el personaje le habla al otro, entonces ¡fum!, se enfoca la cara del otro personaje. Y el personaje se le vuelve a hablar y ¡fum!, se enfoca la cara del otro. O se dice, mira, esa sortija que tienes ahí, pues la cámara tiene que enfocar la sortija, ¿no? Todo esto sirve para focalizar, representar algo, para que se vea, para ponerle más atención a todos estos aspectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo pongo primeros planos, o en esta historieta de primeros planos, porque a mí me interesa, a mí, digamos, como dibujante, o al dibujante le interesa, que observes la expresión en el rostro de los personajes. Para eso son los primeros planos. Y los planos generales, me interesa que tú observes las acciones de los personajes y cómo se están relacionando, ¿no? En este caso, el policía quiere agarrar a este personaje, el personaje brinca, cae. Aquí me interesa en el plano de detalle que observes ¡pum!, cómo cayó, que ouch, le dolió, ¿verdad? Y así, me interesa que observes las expresiones, ¿sí? Bueno, esos serían todos los elementos, chicos, que vamos a ver esta clase. Ya luego en la siguiente clase vamos a ver algunos otros elementos que nos faltan, elementos gráficos como los globillos, como lo que es la teoría del color, es decir, qué color representa cada cosa o cada emoción, y también creo que las viñetas, la composición, la estructura, la organización de las viñetas. Entonces, hasta este punto me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, si algo no quedó claro, si se comprende todo, no sé, algún comentario, alguna sugerencia. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro, chicos? Muy bien, perfecto. Les voy a subir la presentación para que vuelvan a checarla, ¿no? Ahí ya vean como más a detalle los dibujos, etcétera. Y entonces ahora voy a pasar a explicarles en qué consiste la actividad. La actividad de la clase del día de hoy es un foro de discusión. Lo que van a hacer es participar en el foro y yo voy a calificar sus participaciones. ¿En qué consiste su participación? Primero que nada es irse al foro que se llama Tema 2, Proyecto 12. Aquí mismo te dejé la instrucción, te la leo y ya me dices si entiendes o no entiendes o qué te parece. Dice: busca o dibuja viñetas que posean los recursos gráficos de la historieta, los recursos que vimos esta clase, ¿sí? Las líneas cinéticas, el tipo de letra y el encuadre y las onomatopeyas, para representar las siguientes acciones y sentimientos. Y te dejo ahí una lista de acciones y sentimientos. Son felicidad, tristeza, ira, miedo, enamoramiento, una pelea, canto, gritos, angustia y aburrimiento, ¿no? Son 10, digamos, tópicos. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, tristeza es el primero. Voy a buscar en internet o voy a ponerme a dibujar una viñeta que tenga todas las características, todos los recursos gráficos que vimos en clase para representar la tristeza. Es decir, voy a buscar una viñeta que esté en primer plano, que tenga una onomatopeya que diga de tristeza, como oh, por ejemplo, que tenga algún tipo de letra específica, una letra chiquita, a lo mejor lo va a decir en O, que tenga, ¿qué más? Líneas cinéticas que marquen la tristeza, las cejas, la boca, y pues creo que es todo, ¿no? El encuadre, sería el encuadre, el tipo de letra y la línea cinética, ¿sí? Nada más eso. Tienen que ser de todas, sí, tienen que ser de todas, tienen que ser de todos los tipos de emociones y acciones que te deje ahí, y tiene que ser todos los recursos gráficos.
yo te sugiero que los dibujes para que batalles menos, o igual los puedes buscar en internet. Pero ojo, si encuentras, por ejemplo, una viñeta donde está una persona así nada más en un primer plano con sus líneas cinéticas y la letra, pero no hay una onomatopeya, vas a poner esa viñeta y aparte otra viñeta donde haya una onomatopeya de tristeza. Porque lo que yo quiero es que veas cómo todos esos recursos pueden manifestar diferentes acciones o sentimientos. Las emociones están ahí en el foro de discusión, tema 2, proyecto 12. Ahí mismito las encuentras. ¿Qué más? Otra cosa, chicos. Cuando vayan a subir su participación, asegúrense, por favor, de que esté toda su participación completa, ¿sí? Tengo 10 emociones y acciones. No quiero que me estén subiendo una y al rato otra y al rato otra y al rato otra, porque lo que van a hacer es que sus participaciones se van a revolver con las de sus compañeros y no voy a alcanzar a ver qué persona subió completa la tarea, pues qué persona subió completa la participación. Entonces, ya sea que lo hagan en un archivo en Word o que copien o que en la misma participación pongan varias imágenes o que lo hagan en su cuaderno y le tomen una foto y lo suban, pero quiero que publiquen todas las imágenes de una sola vez, ¿sí? Para irlas viendo, para ir viendo. Dante ya las hizo, todas aquí están, muy bien, ahí tiene su 10, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hoy es miércoles, entonces les tocaría, tienen hasta el viernes a las 11:59 para enviar todas esas imágenes. Puedes hacerlas en libreta, puedes buscarlas en internet, puedes hacerlas en la computadora, en Paint o donde quieras, ¿no? El caso es que utilices esos recursos y los subes ahí al foro de discusión, ¿sí? Bueno, voy a dejar de grabar aquí porque ya me pasé la hora, yo creo. Y luego